miércoles siempre recibimos a Yanta Barili, que trae invitados que nos ilustran en esta ocasión sobre pintura, sobre probablemente uno de los dos mejores pintores que han podido existir en la historia de España, y esto es una opinión completamente subjetiva, me refiero a Francisco de Goya, y además en uno de los entornos probablemente más hermosos que hay para precisamente realizar este tipo de exposiciones, y del que ya hemos dado cuenta aquí en otras ocasiones, la Real Academia de Bellas Artes. Un año o así de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es un lugar fabuloso en pleno centro de Madrid, pero que quizá no está dentro de esos 3 o 4 museos que más se visitan, pero siempre los recomendamos desde aquí porque es un caramelo, total, ¿no? Sí. Yo no entiendo por qué no está, y ahora se lo vamos a preguntar también a nuestro invitado, en ese circuito de visitas de los hoteles que se recomienda a las personas que viajan a Madrid. Y luego además me llama bastante la atención porque probablemente tiene una de las mejores colecciones pictóricas para las personas que buscan algo muy especial, ¿no? Sí. Algo muy, muy concreto. Bueno, aunque es muy variada, pero vamos a presentar nuestro invitado de esta mañana, Víctor Nieto, académico delegado del museo. Cuéntenos qué vamos a encontrar, antes que nada, en esta exposición que va a estar ya se ha inaugurado, va a estar hasta el mes de julio, o sea que tenemos unos meses por delante para ver, que se titula Goya, el despertar de la conciencia. Bueno, es una segunda exposición, porque hemos celebrado antes otra en Milán, Goya, la revolución de la razón, que se hizo en colaboración con los italianos y demás, y resultó muy bien. Pero son dos exposiciones distintas. Sobre todo la característica que tiene la de aquí, aparte de reunir un conjunto de obras importantes, no solo las que tenemos nosotros, sino de otros museos, incluido el Prado, es sobre todo el grabado en la obra de Goya. La Academia conserva todas las planchas de las 4 series grabadas de Goya. Los caprichos, los desastres de la guerra, los disparates y la tauromaquia. Se conservan las planchas. Esas planchas durante un tiempo se te continuó tirando y, como sabéis, una plancha, como cuando se somete a un tórculo, tiene una gran presión, se va desgastando. Claro. Entonces se le aplicó una capa metálica para poder seguir tirando hace mucho tiempo. Bien, a partir ya de una fecha no tan próxima, se tomó el acuerdo de no tirar ni una sola plancha más. Pero teníamos las planchas de Goya con la capa metálica encima. Entonces se ha procedido a una restauración en colaboración con el Instituto per la Gráfica de Italia, y menos a la tauromaquia, que no se puede quitar por el momento, las otras 3 vemos ya el cobre en su color, el propio grabado, la incisión de Goya, ¿no? Es decir, vamos a ver las series grabadas de Goya con sus planchas y con su grabado encima. Entiendo que las vamos a ver por primera vez restauradas, esas 3... Por primera vez, solamente se expusieron unas pocas en Milán, como un ejemplo, pero aquí va a ser el conjunto. Nosotros tenemos allí 2 salas, lo que es la sala de exposiciones y una sala que pertenecía a calcografía. Entonces lo que ahora se va a hacer, dado que esas planchas ya no se usan, es dejarlas expuestas como colección permanente. Como en esa sala no caben todas, tauromaquia sí, porque está en una, pues lo que será es que se pondrá mejor caprichos y disparates y desastres, alternando cada X meses, pero se podrán ver las planchas. Porque claro, el grabado es una copia sacada de una plancha. Lo que Goya toca, lo que Goya incide, donde está el pulso de la vida, es en la plancha. Claro. Bien por incisión, bien dando una laca, quitándole ciertos elementos, al meterlo en ácido, el ácido muerde ahí. Y también algunas las vamos a ver por los 2 lados, porque hay en algunas que Goya hacía algún ensayo de trazos y de gestos, ¿no? Que luego... Esto es muy curioso, ¿no? De la misma manera que también en lienzos se ve que a veces el artista había pintado de un lado y de otro. Claro, realmente eso se antes servía reutilizaba para hacer todo, unas tiradas, claro. Ahora no. Sí.
pues ahora han pasado de ser planchas para hacer grabados a ser planchas como obras de arte, ¿no? Que se ve a la inversa del grabado que está allí. Y además Goya en un pintor en el que el trazo del pincel es tan determinante, ¿verdad? Y que muchas veces... Es que además hay una cosa muy curiosa, porque Goya, que vive en plena época del neoclasicismo y del mundo académico, él es un magnífico dibujante, pero su pintura, sin embargo, no predomina el dibujo. Es una pintura más de expresión que de dibujo. Sobre todo por plantearse una pintura frente a ese neoclasicismo de su tiempo. En este sentido, Goya, que viene a la corte como el pintor de provincias, que viene a hacerse una clientela, etcétera, poco a poco va consiguiendo esa clientela, pero Goya cambia, y cambia por varias razones. Una, su relación con los ilustrados, pero otra también por su propia concepción de la forma de pintar. Y Goya comienza a estar cansado del sistema de trabajo de los pintores, que era por encargo. Es decir, hoy hay encargo, pero normalmente un pintor pinta, expone, vende o no vende. Sí, se expresa como quiere, digamos. En la época de Goya solo se hacía por encargo. Bueno, él podía hacer dibujos, pero me refiero, se hacía por encargo. Hay un caso curioso que fue en el siglo XVI, Tintoretto, que se convoca un concurso en Venecia, y él, que era un personaje inquieto, monta por la noche unos andamios y lo pinta, que monta allí el gran escándalo. Al final se lo terminan aceptando. Pero es un caso tan raro, hasta el punto que Sartre, el filósofo existencialista, escribió una monografía de Tintoretto. Es decir, Tintoretto es un rebelde, sí. Un pintor muy vinculado su pintura a la vida, y Goya le pasa lo mismo. Entonces Goya, hay un momento en que, en esa correspondencia que tiene a lo largo de su vida con un amigo Zapater, le escribe y le confiesa que está cansado y está harto de realizar obras por encargo en las que la imaginación y el capricho no tienen ensanche. No tiene ensanche. Ensanche. Qué bonito, qué bonito. Es decir, tiene un deseo de hacer lo que quiere. Mientras que en un encargo, claro. Si le piden a Goya es porque tiene un estilo determinado, pero tiene que adaptarse a ciertos modos y formas, ¿no? Y luego hay una petición que le hacen en la academia, esta es preciosa. El director de la academia le pide a todos los profesores que eran de la academia cómo debe ser la enseñanza de la academia. Y entonces contesta, es una carta célebre, dice: no hay reglas en la pintura, no se debe someter a los jóvenes a esa tortura de tener que estar haciendo lo que los otros lo mandan. Un concepto completamente moderno, ¿no? Porque en aquella época estaba todo muy medido. Yo la he definido, es una pintura sin estilo, porque en pleno neoclasicismo él hace lo que quiere. Sí, no hay normas, no hay reglas, no hay... Víctor, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando encontramos, después del Prado, probablemente la colección mayor que hay de Goya. O sea que si no queremos ir a hacer las colas que hay que hacer en el Prado, en la Academia es impresionante todo lo que hay. ¿Qué encontramos, aparte ahora de esta exposición específica de los grabados? Vamos a ver, la academia, el museo en realidad se va a formar en el 19, pero la academia comienza como una academia de enseñanza. Y al principio está en la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor, pero a medida que han aumentado los alumnos, se busca un palacio de un industrial comercial navarro, Goyeneche, que es el actual palacio. Claro, eso tendrá luego problemas a la hora de hacer un museo y de hacer una academia. Y luego la academia, lo que es se convierte en escuela cuando nuestro siglo ya ha avanzado, pasa a convertirse en facultad en la escuela en la ciudad universitaria, con carrera universitaria. Pero desde el principio, en la academia, para la enseñanza, se compran dibujos, gran cantidad de dibujos, gran cantidad de vaciados, que hay una colección espléndida,
Incluso muchos de los vaciados que cuando Velázquez va a Roma trae para la colección real pasan aquí. Y entonces se va a convertir prácticamente poco a poco en un museo. Es un museo además muy singular porque han venido cosas de la desamortización de bienes eclesiásticos, ha venido donaciones, ha habido compras y luego hay un aspecto que también le da un carácter distinto. Cuando un académico entra, si es pintor, si no lo es, como en mi caso, lee el discurso y se acabó. Pero si es un pintor, lee el discurso y tiene que entregar una obra. Entonces, por eso tenemos obra hasta hoy de artistas vivos, ¿no? Especialmente los de la última planta, y tenemos de Rueda, de Turner, de Canauar, de todos estos. O sea que eso le da un tono muy distinto. Ahora, es un museo que, no sé, estamos pensando en ello. El mismo nombre de academia parece que le resta algo, porque no es un museo al uso, académico, es un museo de todo tipo. Por otra parte, también no está dentro de los circuitos. Hay que decir que está al lado de la Puerta del Sol, para quien no lo sepa, al lado del casino. Pero no está en el eje Prado, Thyssen. Sí, no está en ese eje, pero fíjate, hace unas semanas también hacíamos una entrevista sobre el Museo Naval, que le pasa un poco lo mismo y sí está en el eje. A veces, pues cuando hay tanto que ver, es lo que pasa en una ciudad como Madrid. Desde luego una cosa, todos queremos que vaya más gente, pero su encanto es ese. Ah, sí. Bueno, a mí me encantó porque me di un paseo. Es verdad, claro, dices, hombre, por fin un museo como los de antes, donde te podías dar un paseo sin hordas. Y que puedes detenerte a mirar de personas con palo de selfie. Voy para sentarme en una sala o en otras. Y también hay que subrayar, Víctor, la remodelación. O sea, hay una restauración del lugar, una remodelación que está preciosísimo. O sea, que se ha dejado muy moderno, pero manteniendo a la vez pues todo lo... La nueva remodelación. Sí, la grandeza que tiene que tener ese palacio. La emprendimos muy bonita, con realmente. El adjunto y yo de la dirección, Hernán Cortés, el pintor, y yo, remodelamos eso. Remodelamos porque había una sala incluso que se desmanteló para meter dibujos. Tenemos una de las mejores colecciones de dibujos de España. Increíble, ¿no? Y grabados. Lo que pasa es que es algo que no se puede exponer. El dibujo se puede exponer temporalmente, pero no admite porque se deteriora. Mucho tiempo porque se deteriora. Bueno, existe poco tiempo. Y tienen, no quiero ser frívola, pero sí lo soy un poco, una de las mejores tiendas de museos porque podemos comprar un pequeño grabadito, una pequeña pintura y puede ser un buen regalo, claro. Porque es real. En la calcografía, que se sigue tirando, la calcografía es del siglo XVIII y sigue funcionando hasta hoy. Ha seguido. Que Goya, cuando hace los caprichos y empiezan a criticarle y tiene miedo de que tengan represalias, coge las planchas y las entrega a la calcografía. Y desde allí están. Y se han seguido tirando. O sea, tú ahora puedes comprar un grabado de Goya, no nuevamente tirado, de las últimas ediciones, que queden piezas allí, ¿no? ¿Y cuál es su cuadro favorito? Usted que pasea por esa Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿siempre se detiene ante qué pintura, ante qué obra? ¿Se detiene? Se detiene. ¿Hay algún cuadro que sea para usted el mejor, el que no nos podemos perder? Bueno, no para mí, sino para los demás, pienso. Hay muchos. O sea, cuando entras en la sala del siglo XVI, te encuentras el Archimboldo. El Archimboldo es impresionante. Es impresionante, pero yo recuerdo cuando... Es un cuadro grande. Considerable de tamaño, Y se lo tenía Felipe II en su dormitorio. Es decir, que... Fíjate. Es que cuando se estudia el arte regio, una cosa es lo que se muestra y otra es lo que se disfruta. Él tenía que dar una imagen y naturalmente es el Escorial, etcétera, etcétera. Pero lo que él disfruta es eso. Es el Archimboldo, claro. Es el Archimboldo, objetos extraños, que cuando iba la Inquisición, Rodrigo Caro, el bibliotecario, tenía que hacer un expurgo y esconder. Es decir, porque Felipe tenía... Una cosa es lo que disfruta como rey y otra como persona. Por ejemplo, una cosa es la religiosidad de Felipe II en el Escorial y otra la religiosidad popular
que allí está con Morales, que es magnífico, y está con un Greco, que es magnífico también. He procurado que ahí se vea no un cuadro tras otro, sino el sentido que en una época está lleno de contradicciones y que hay en... pues que te encuentras que es que al tiempo se pincha de Archimoldo y pinta el Greco y pinta Morales. Maravillosa señora, elegantísima también, de Antonio Rafael Mengs, el maestro de Goya, que tampoco tenemos una sala entera dedicada a él en el Museo del Prado, pero yo este cuadro, por ejemplo, no lo conocía. Mengs, además, la duquesa del Llano. Sí, eso es. Mengs, además, era un pintor clasicista, muy... Goya le tenía mucho respeto, y yo decir que es de los clasicistas que me gustan. Porque hay clasicismos que consisten solo en una pura imitación. Cojo el modelo y reproduzco el modelo. Goya es crítico con eso, pero en cambio la duquesa del Llano es un retrato espléndido, porque además es retrato, es decir, los convencionalismos del clasicismo no desplazan la estética del retrato. Es muy neoclásico, pues el fondo con el frontón o demás, pero el retrato es espléndido. Yo lo compararía con La Tirana, que son los dos retratos femeninos más importantes que tenemos allí. La Tirana es algo impresionante, pero es un cuadro de Goya en que, si nos damos cuenta, capta el rostro, pero la tela es una abstracción. Es decir, en cambio la duquesa del Llano se reproduce con detalle, porque Goya sustituye la representación por la expresión. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que su estado anímico, su forma de ver, se proyecta. En Goya nace la conciencia, por eso lo he titulado así. Nace la conciencia crítica en sus grabados. Cuando vemos un cuadro de Goya sabemos si es de un encargo o de un amigo. O sea, no lo puede evitar, ¿no? O sea, ves a Moratino o ves a Villanueva y no es lo mismo cuando pinta Fernando VII, ¿no? Con el que no se lleva bien. Sí se llevaba bien, en cambio, con los otros reyes, con Carlos III y Carlos IV. Con Fernando VII ya la cosa fue distinta. Pero en Goya aparece por primera vez la proyección de ese sentimiento en la pintura. Y eso no se puede hacer por el dibujo, eso se hace por la expresividad. ¿Por qué? Porque la expresividad es irrepetible. Un dibujo se puede copiar, pero una expresividad no. O sea, un trazo, una brocha, imitarlo nos llevaría horas para sacar igual. Y por eso llega con esa fuerza hasta nosotros. Esa fuerza tan directa, ¿no? Bueno, pues Víctor, ha sido un placer escucharles, una clase de arte absolutamente fabulosa, y a Ayanta por traérnoslo. Hay que visitar la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Goya, el despertar de la conciencia, con esta exposición que estará hasta el mes de julio. Preguntáis por mí. Y nos va a dar una clase magistral, ya lo estoy viendo. Será un placer hacerlo. Y yo lo llevo. Víctor, muchísimas gracias. Aquí está. Bueno, tienen ustedes hasta de mano. Prácticamente es finales de la primera planta que acaba de salir. Ni lo hemos entregado. Bueno, pues nosotros hacemos una parada brevísima y en un momento estamos aquí.